¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Vale, sí, ya lo sé, he tardado un montón en preparar la review de estas palas Head, ¿vale? Voy a hacer dos vídeos, ¿vale? Dos bloques, uno con estos tres modelos, que ahora paso a presentároslos, y otro vídeo con los otros tres, porque al final son 6 palas y un vídeo con 6 palas me parecía muy largo. Bueno, hoy vamos a ver esta, que es la Zephyr, a dejar aquí, y estas dos, que son el modelo Gamma, pero uno es el modelo Gamma Pro y el otro el Gamma Motion. ¿Vale? Este es el Motion, que es el morado, y este que es el verde es el Pro, aunque ya habréis visto que tienen una cara de cada color, ¿vale? Aparte de la forma hexagonal, que es lo que más llama la atención. Voy a empezar primero por estas, básicamente porque los dos vídeos que he hecho, he cogido las dos palas que son del mismo modelo, pero cambia un poquito, o mejor dicho, son la misma pala pero cambia el modelo. Entonces he hecho dos y una, y en el otro vídeo haré lo mismo con las Delta, ¿vale? Que tengo dos Delta. Entonces vamos a ver un poco cómo es la estructura de la pala de las Gamma, ¿vale? Vamos a coger esta misma, que es la Motion, y vamos a empezar a hablar un poco de ella. Ya sabéis que las Head tienen todas la cuerda a modo de soga. Lo que pasa que en este caso esta soga es bastante correcta porque se te ajusta muchísimo a la muñeca. Es más, si eres de los que una vez que tienes la pala bien sujetada por la cuerda, eres de los que suelta la pala o vas a rematar y se te escapa, que sepas que te va a apretar mucho más de lo que te gustaría, lo cual está muy bien en cuanto a que por lo menos no vas a tener esa sensación de que la soga se va aflojando con los golpes. Así que en ese sentido muy correcta, pero ya os digo que tenéis que tener cuidado de que no se apriete mucho, ¿vale? Porque cada vez que pegáis un golpe y a lo mejor tensáis, se puede ir ajustando todavía más en la muñeca y llega un momento que te la tienes que aflojar. El tema de las empuñaduras, todas, las 6 que he probado y las 2 que probé anteriormente, que fueron la de Sanyo y la de Ari del 2019 y 2019 y 2020, ya os dije que los puños, las empuñaduras tienden a ser estrechas y finas, ¿vale? Bueno, si son estrechas son finas, pero a lo que me refiero es que están muy marcadas las aristas. Entonces, si sois aquellos tipos de jugadores o de jugadoras que jugáis más tipo continental y demás, las vais a encontrar como un guante. Si sois jugadores de los que jugáis un poquito más de derecha de tenis, revés de tenis, igual ahí os tenéis que ir amoldando un poquito. Lo que sí que os aconsejo es que le pongáis algún overgrip, a no ser que os gusten las empuñaduras finas, porque ya de por sí vienen bastante finas. En cuanto al tamaño, tiene un tamaño justo. O sea, te cabe la mano y ya está. No esperes que la otra mano la puedas poner encima, no esperes que puedas sujetar la pala mucho más arriba, porque entonces te empieza a dar en la propia estructura del corazón de la pala. Entonces, bueno, tiene una empuñadura justita para que te quepa la mano. Además de la soga y la empuñadura, vemos lo que es la parte del puente, ¿vale? La parte del puente tiene una forma muy característica en los dos modelos, la Gamma y la Motion, es que son exactamente la misma pala, ¿vale? En cuanto a fabricación, en cuanto a construcción. Este puente ayuda un poco a esa conexión que hay entre la parte de impacto y la parte de empuñadura, y lo que más llama la atención sobre todo es la forma hexagonal que tiene la pala, ¿vale? La forma hexagonal que tiene la pala es lo que más llama la atención, porque al final uno está acostumbrado a que sea redonda, a que sea diamante, a que sea lágrima, pero lo que menos te espera es que sea una marca, o sea, un molde tan pronunciado hacia la forma hexagonal. Entonces el ver tantos picos es lo que más te llama la atención. A nivel de superficie de impacto, la pala tiene, si pasas el dedo muy suave, puedes llegar a notar un poquito las pequeñas rayitas que tiene, a modo parece que la han hecho con un pincelito. Lo que pasa que yo no lo considero ni que sea una rugosidad ni que sea algo que afecte a la pelota, simplemente que bueno, le han hecho ese acabado a la pala y es lo que notas, pero yo no lo considero como que es un acabado que ayude a agarrar a la bola como pasa con otras palas, que ya veremos eso en el siguiente vídeo, que son las Deltas, que las Deltas sí que tienen un sistema de espiral con un granulado que ayuda a que la pelota coja más efecto. Entonces es un poco a nivel de estructura. Luego, a nivel de protector, tiene un sistema que le llaman anti-shock, que lo que es una fina capa de un polímero. Es que me he leído las características después de probarlas para poder daros un poquito más de información. Es como una especie de silicona, ¿vale? Entonces, bueno, ayuda y protege un poquito a cuando se dan esos tipos de golpeos con arañazos y demás. Y es verdad que yo he jugado con estas palas que tienen este tipo de protector, que la tienen todos, y es verdad que a la hora de golpear un poquito en el suelo y eso, pues como que miras la pala y está bastante correcta.
de hecho no se queda ni marcada ni nada. Y en cuanto a lo que es la estructura de la pala, lo que es la situación o donde colocamos la mano no dominante es muy agradable porque es totalmente plano, así que no tienes nada ahí, ningún relieve, ninguna pieza de goma, no tienes nada que te pueda molestar, así que en ese sentido está muy bien. Si nos metemos ahora un poco en lo que es la pala, en cómo se comporta la pala, ahí sí que voy a coger también la Pro para hacer el análisis de las dos, ya que son iguales. La Pro, que es esta, sale más que la Motion, ¿vale? Para mí esta da potencia y esta, es decir, la Pro da potencia y la Motion da control, ¿vale? Esta da control, que es la Motion, y esta da potencia, que es la Pro. ¿Por qué digo eso? Porque a la hora de jugar me he dado cuenta que con la Pro la bola prácticamente en cuanto toca la goma sale y despide bastante bien, incluso luego a la hora de tirar bolas y eso también. Y para cuando la bola te viene más rápida, esta consigues que impacte la pelota y que salga. Mientras que esta otra, que es la Motion, lo que te da es más control. Es como que da la sensación de que la goma absorbe un poquito más la pelota y entonces te da un poco más de control, no está tan viva a la hora de golpear. Y no digo que no despida, que la Motion despide un montón, simplemente digo que comparada con la Pro sí que se nota un poquito de esa leve diferencia. De hecho ha habido momentos en los que tenía tal cual, me veis ahora con las palas en la mano y tiraba una bola y golpeaba dos bolas, me cambiaba la pala así rápidamente, golpeaba con la otra e intentaba ver la diferencia porque ha habido momentos que no tenía muy claro la diferencia entre las dos, o sea que me ha costado un poco ver claramente las diferencias para poderoslas explicar. Así que en cuanto a las sensaciones en el fondo, la verdad es que son dos palas que se han comportado muy bien, porque aunque no lo he dicho antes, el balance lo tienen muy bien compensado, lo tienen bastante hacia el corazón de la pala. Entonces no tienes la sensación a la hora de mover la pala de esta manera, que es como yo identifico un poco si el balance lo tiene muy en el puño o no, por esa sensación de la pala me pesa cuando hago esto. Y la verdad es que ninguna de las dos he tenido esa sensación de pesadez, con lo cual se manejan bastante bien. Aunque sí es cierto, y no sé si tiene que ver a lo mejor con la estructura de la pala, que cuando la bola se me quedaba un poquito en la espalda, y no tanto en la derecha sino en el revés, y tenía que tirar ahí un poquito de mano, sí notaba que me costaba un poco, ¿vale? Como si... una sensación como si pesara la bola, o mejor dicho la pala, a la hora de sacarla de atrás hacia adelante cuando la bola la tienes tan atrás. Pero bueno, ha sido algo que tampoco afecta demasiado. Simplemente lo digo pues bueno, porque son las sensaciones que he ido notando y que me las he ido guardando para luego explicároslas. Pero en el fondo muy bien, sientes muy bien la bola, tiene una forma redonda, aunque sea hexagonal, pero la consideran como una forma redonda de pala, ¿vale? Entonces tiene un punto dulce muy grande, es muy agradable al tacto, sale muy fácil, muy fácil. La verdad es que las heads siempre me han gustado porque las gomas van muy bien. Otra cosa es, pues el puño te gusta más o menos estrecho, que es un poquito corto y casi no te cabe una mano más o menos y no te caben dos, o si eres de los que sube la pala, pues tienes, o sea, la mano, pues eres de los que tienes el problema porque enseguida tocas con el corazón, que es lo que he dicho antes. Pero en general se han comportado muy bien en el fondo, me han gustado un montón. De hecho, de las 6 que he probado son las 2 que más me han gustado por sensaciones y por toque a la hora de la bola, ¿vale? En la volea las dos están muy bien por lo mismo que os decía de esas sensaciones. La Pro te permite acelerar mucho más la pelota y cuando la bola te viene más rápida también te permite acelerar la pelota, y la Motion lo que te permite es tener más control sobre la pelota, pero igualmente despide. Pero es verdad que si te viene un misil, pues digamos que la Pro es la que te va a ayudar a controlar ese misil dándole otra vez velocidad. No a controlar, sino que le puedes imprimir velocidad. Y la Motion es la que te va a ayudar a controlar mucho más esa pelota. Pero me han gustado mucho, de verdad. Yo no sé si tendréis o no ocasión de probarlas, porque como las veis así podéis pensar que feas son, ¿no? Que no tienen nada que ver, porque no son feas, son simplemente un poquito más raras, porque no es una forma habitual. Pero a mí me han gustado muchísimo a la hora del tacto. Con el tema de las bandejas, ya estáis viendo en el vídeo que, bueno, que tuve que buscarme la vida, porque al final tengo muchas clases, las pistas están ocupadas y a mí no me gusta utilizar mucho a mis alumnos para poder grabar yo contenido para el canal. Así que tuve que buscar un huequín y poder lanzarme yo las bolas para hacer bandejas y para hacer los remates. Entonces me han gustado mucho porque las bolas salían muy rápidas y además
enganchaban bastante bien los efectos. Y para el remate por 3 igual, lo único que me di cuenta que al principio estaba intentando hacer remates hacia adelante y no conseguía el mismo resultado que luego cuando empecé a hacer los remates por 3 más hacia abajo, y ahí sí que empecé a ver que la bola cogía bastante altura y salían bastante bien, con lo cual son dos tipos de pala que, para ser además del PVP que tienen, que son de las bastante más baratillas ahora mismo, van muy bien para poder pegar, para poder acelerar. Está claro que puede haber otro tipo de palas más de gama alta que a lo mejor pueden ser más susceptibles, decir, oye, con esta pala es para reventarla, pero con estas podéis jugar muy bien, muy bien. De hecho, yo las catalogaría para jugar todo tipo de niveles, iniciación, medio e incluso gente que juguéis mucho, porque de verdad que el control que vais a tener sobre la bola es muy alta y la sensación que vais a tener a la hora de golpear es muy buena, ¿vale? Así que para mí, chapó por estas palas. Y ahora la Zephyr. La Zephyr es una pala muy curiosa, ¿vale? Muy curiosa. Vamos a ver un poco la estructura primero. Sigue teniendo un sistema de soga que va muy bien, igual que había hablado antes. La empuñadura vuelve a ser corta, incluso yo diría que es un poquito más corta que las otras. El molde, ya veis que es esta forma que le suelen llamar híbrida, que es entre redonda y lágrima. Entonces, bueno, parece que la pala está como alargada, pero es una forma que está muy chula, está muy bien, es muy estándar, muy normal. Tiene una cosa que sí que me llama mucho la atención, tiene un borde aquí, que lo he estado leyendo para poderos explicar por qué lo que aparentemente puede parecer un protector no es un protector, es un relieve, y lo que tienen es un protector de carbono ya introducido en el propio tubular de la pala, ¿vale? Entonces se supone que no evita los arañazos, porque no tiene, como las otras palas, no tiene este polímero, esta especie de silicona para evitar los roces. O sea que os aconsejo que le pongáis un protector si no queréis ver cómo va saltando poco a poco la pintura, pero para lo que son los impactos, los golpes y todo eso, sí que le han reforzado esta zona con lo que aparentemente parece un protector, y que está hecho de carbono, ¿vale? Para soportar mejor los impactos. Es muy ligera. De hecho, la sensación visual que tuve la primera vez cuando la vi, dije, madre mía, si parece una pala de aluminio, que no tiene nada que ver, ¿eh? Lo que pasa es que es muy ligerita y visualmente, por los colores y demás, daba la sensación de que era de aluminio. Es bastante cómoda a la hora del tacto, aunque es verdad que en uno de los lados, no en los dos, no donde colocas la mano no dominante, no en los dos lados, sino en uno, tienes como una especie de relieve que yo creo que es algo simplemente decorativo. ¿Veis que suena, no? Entonces, bueno, no molesta nada, ¿eh? Simplemente que lo vais a notar, pero no molesta absolutamente nada. Y de hecho, esto es una pala muy ligera, muy ligera. O sea, que esta pala, para aquellos que os estáis iniciando, que lleváis muy poquito jugando, o que habéis tenido alguna lesión a lo mejor de codo y no queréis tener palas muy pesadas, esta os va a ir muy bien, ¿vale? A nivel de estructura no tiene mucho más, ¿vale? Es así de simple, son de estos dos colores, en plan gris y rosa. Pero, aunque van rosa, lógicamente, y siempre identificamos que el color rosa va un poco más hacia el lado femenino, pero es una pala que para mí, yo la he estado probando y podéis jugar perfectamente, seáis chicos o chicas, eso da exactamente igual. Luego ya depende de lo que os guste o no el color, pero la pala está muy bien. A nivel de cómo se comporta en el fondo, bueno, como no pesa absolutamente nada, es súper manejable, la bola sale bastante bien. Es verdad que, como yo a la hora de probar las palas voy probando 4, 5, 6 bolas, suelto la pala, la meto en el carro, cojo otra pala y voy probando, es verdad que una vez que pruebo, por ejemplo, las otras, las Gamma, y cojo esta, claro, la diferencia sí que la noto, porque las otras, independientemente si es la Pro o la Motion, que salga más o un poquito menos, pero te genera mucho control, y esta como que da la sensación de que no sientes tanto la bola, de que la bola te golpea y sale. ¿Sale mucho? Sale, es una goma que la verdad que despide bastante bien, no es de las que más potencia te puedan dar, pero sale. Pero la siento diferente, digamos que al revés, no siento tanto la pelota cuando la impacto, pero sale mucho. Entonces, en el fondo, muy bien. Todo lo que eran las bolas que hablaba antes, de que las que se te quedan atrás y todo eso, con esta no tienes ningún problema, porque es súper manejable. De hecho, yo creo que es una pala, como os digo, que es extremadamente liviana. Entonces, con eso ya cada uno que piense si le puede venir bien o no le puede venir bien. En el tema de la volea también va muy bien, porque con la forma que tiene, el punto dulce es bastante grande, y aunque la puedas descentrar un poquito, pero la bola sale bastante bien. Entonces, en ese sentido, la verdad es que no he tenido en ningún momento la sensación de que la pelota no saliera.
como esta unidad. Es verdad que, como os digo, voy comparándola con otras palas en el mismo carro, pues entonces las comparo unas con otras y puedo decir que esta a lo mejor, pues si la centro muy bien sale muy bien, si la centro un poco menos, pues o un poquito peor sale menos que las anteriores, pero al fin y al cabo es una pala que se comporta bien. En la volea, como os estaba diciendo, le puedes dar velocidad a la pelota. Lo que pasa que es verdad que, como es tan liviana, he hecho en falta un poco ese pequeño punch de quiero acelerar, muevo la pala, la bola me corre, porque la pala me ayuda. En este caso no, y tampoco tiene una goma que digas, oye, mira, la pala pesa poco, pero hago así y la bola va como un misil. No, en este caso se quedaría un poquito corta. Yo creo que para aquellos que tengáis un nivel medio tirando alto, porque le falta peso a la pala, ¿vale? Para poder acelerar un poco más la bola. Con el tema de la bandeja, sale bien, porque por aquí arriba, como no pesa nada, es súper manejable, entonces sale muy bien y puedes acelerar muy bien la pelota, pero le falta esa velocidad o esa aceleración de bola que os decía. Y para el por 3 pasa lo mismo, es muy manejable en todo lo que es el gesto de lanzamiento y va fenomenal, pero le falta un poquito de peso para que te ayude a que la pelota te pueda andar un poco más. Luego hay una cosa que no he dicho de las 3 palas, ¿vale? Y es que para estos análisis que voy a empezar a hacer ahora, para estos reviews, estoy empezando a meter el saque y lanzamiento de bolas. ¿Por qué? Porque bueno, con el lanzamiento de bolas tengo feeling y puedo decir, oye, pues sale bien, no sale bien, o mejor dicho, sale bien, sale fácil, en esta tengo que hacer un poco más de esfuerzo, como hago el movimiento así de lanzamiento, pues la pala me responde, oye, cuando hago así, como que parece que se me queda la pala detrás y tengo que ajustarme de otra manera para poder tirar mejor las bolas, que es un poco lo mismo que pasa en el saque. A mí me han gustado todas, o sea, yo cogí las 6 palas, saqué 8 saques con cada pala, 8 saques o 4, me parece, creo que 4 saques con cada pala y me parecieron todas fabulosas, las conseguí centrar todas muy bien, no costaba nada poder golpear a la pelota, no se me quedaba la punta de la pala detrás, conseguía a la hora de impactar en el sitio que la pala llegara bien, que no se me quedara por el camino, y no noté en ningún momento que tuvieran a lo mejor pues algo de peso en el puño o en cualquier otra parte de la pala que condicionara el movimiento que estaba haciendo, con lo cual me gustaron mucho al saque. Así que, dicho todo esto, para mí mi consideración de estas 3 palas es que están muy bien. Las Gamma, que son las de las formas hexagonales, yo las recomendaría para todos los niveles. Si quieres un poco más de potencia, me iría a la Pro, si no me equivoco es esta, sí, me iría a la Pro. Si quieres un poco más de potencia pero a la vez más control, me iría a la Gamma, ¿vale? Y luego ya para aquellos que queráis una pala muy ligerita, una pala que sea muy fácil de manejar y que igualmente la bola salga, pero que no os compliquéis mucho en vuestro juego, pues yo me iría a la Zephyr, ¿vale? Así que un poco esto sería la review de estos 3 modelos. Espero que os sirva, que os guste, que lo podáis probar. Igual hay alguno que me dice, oye Hugo, pero has hablado de las palas y no has dicho nada malo. Bueno, es que en sí no tienen nada malo. Lo que tienen es que te guste o no te guste la forma, que la empuñadura, que es tan estrecha, pues te guste o no te guste la forma, y el cordón, que a pesar de que tiene como positivo que te sujeta muy bien, pero tiene como negativo que a veces te aprieta en exceso, ¿vale? A nivel de estructura, de formas, etcétera, no le veo ninguna pega. Y a la hora del juego, pues que dependen las características de cada uno de vosotros y de vosotras. Así que en ese sentido no le puedo poner ninguna pega a ninguna de estas 3 palas. Así que, y como yo donde pongo más pegas es donde pongo la mano no dominante, y en el caso de las 3 palas no hay nada que haga que te pueda molestar, pues entonces no tiene nada negativo en ese sentido tampoco. Así que nada, espero que os guste, que no haya salido un vídeo muy largo, que seguramente habrá salido largo, y nada, y ahora mismo termino este vídeo y cojo las otras 3 y hago el siguiente vídeo para poder tener todas las palas de Head y devolvérselas, que me las están pidiendo, que llevo un montón de tiempo con ellas y se las tengo que dar. Así que nada, agradecerles a Head que me hayan dejado las palas y nada, y agradeceros a vosotros que estéis ahí al otro lado viendo mis reviews. Un abrazo muy fuerte y cuidaros muchísimo. Chao.